de los anteriores para sacar uno nuevo, actualizarlo, ¿no? Y eso es lo que están haciendo. Las desventajas, estamos viendo las desventajas. Vimos lo que es la función del administrador en la parte de la planeación, que es el establecimiento, ya dijimos los objetivos, la base primordial. Si tú para empezar no estableciste sus objetivos, entonces no estás planeando. Hay que establecer los objetivos. O sea, qué es lo que uno quiere lograr o qué lo quiere alcanzar, ¿no? Ese es el objetivo. Saber a dónde se pretende llegar hasta saber exactamente cómo llegar ahí. Saber dónde se pretende llegar para saber exactamente cómo llegar ahí. A ver, ¿cómo se relaciona acá? Acá tenemos el objetivo, pero el objetivo es un complemento. Hay algo primordial, el cómo llegar allá. ¿Cómo se llama eso? Ya me repetí varias veces. Planificación. Nada, estamos hablando de planificación. Uno tiene que plantear sus objetivos, qué es lo que quieres lograr. Eso empieza en la planificación. Pero ¿cómo llegar allá? O sea, ¿cómo hacer las cosas para que cumplamos ese objetivo? ¿Cómo se llama? Dijimos varias veces cuando comentamos estos temas, ¿no? El cómo dijimos que es la estrategia. O sea, ¿qué estrategias voy a utilizar, voy a emplear, analizando bien, para poder lograr ese objetivo? Pues dice, saber a dónde se pretende llegar, ¿correcto? Ese es el objetivo. Profesor, disculpe, buenas noches. Está compartiendo pantalla porque no puedo visualizar y no sé si mis compañeros también tengan el mismo problema. ¿No está? No, profesor. Profesor, no estás compartiendo la pantalla. Correcto, Solo se escucha. Vamos a volver entonces, muy bien, vamos a volver porque ya lo habíamos compartido. Ahora sí. Sí, profesor. Ok, gracias. Sí, profesor. Ya, entonces, como decimos, para poder planificar, primero hay que establecer objetivos. Ya, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Muy bien, entonces, en esta parte verdecita, como estamos poniendo ahí, ahí está el asunto. Saber a dónde se pretende llegar, dice, ¿no? Saber a dónde se pretende llegar es el objetivo. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero lograr? Para saber exactamente cómo llegar ahí. Entonces, el cómo es la estrategia. Mi objetivo es ganar este partido. Muy bien. ¿Cómo voy a ganar ese partido? Pues, ahí están las estrategias. ¿Cómo vas a emplear eso para poder lograr eso? ¿Tu objetivo cuál es? Aprobar todos los cursos del semestre, salir invicto, con 15 promedio todos los cursos. Ah, muy bien. ¿Cómo vas a llegar ahí? ¿Cómo vas a lograr eso? Ahí está el asunto. Esa es la estrategia, el cómo. Y dijimos entonces que eso se desglosaba, ¿no? En las políticas, las directrices, las metas. Dijimos que las metas sí es la parte cuantificable de los objetivos y se alcanza a corto plazo, ¿no? Y ahí pues estableciendo, como dijimos, una producción mensual, cuánto voy a producir mensualmente para lograr tal objetivo, cuánto debo facturar mensualmente para lograr mi objetivo de aumentar mis ventas a 30%, cuánto mi objetivo es recuperar las cobranzas de 200.000 en mensual, cómo voy a hacer eso para poder recuperar ese o cobrar diariamente, ¿no?
Esas son las metas, o sea, la parte cuantificable ya de todo esto. Ya dijimos programas donde se va a establecer las actividades que vas a hacer, ¿para qué? Para cómo lograr esas metas. Ya está, la meta es esto, pero tengo que establecer mis programas, o sea, mis prioridades. Y ahí dijimos que podíamos utilizar, por ejemplo, el diagrama de Gantt, ¿no? Podría ser diagrama de Gantt, o sea, ese famoso diagrama de Gantt, donde vas a establecer tus actividades y el tiempo en que vas a utilizar. Ahí están los procedimientos y métodos, son un diagrama de flujos. Procedimientos, la forma como se realizan las cosas. Método, cómo haces, ¿no? Cómo lo vas a hacer. Y las normas, ¿no? Ahí están. Después de eso, pues, ya vimos la amplitud de la planeación, que vimos en 3 niveles. El estratégico, el táctico y el operacional. Y dijimos ahí a qué nivel está cada uno de ellos. ¿Correcto? Con sus propias características, ¿no? La estratégica, la táctica y la operacional. Dijimos, uno es a largo plazo, el otro a mediano plazo y el otro es a corto plazo. Uno, ¿cuál es? Se involucra a toda la empresa. En el operacional, al departamento respectivo. Y en el, perdón, ese es en el táctico. Y en el operacional, específicamente el área de todo donde está la misma actividad, ¿no? Y así se va. Una parte es ¿cuál se proyecta? ¿Qué se proyecta a nivel de plan estratégico? A nivel de las autoridades, o sea, a nivel general, ¿no? En la cúpula de la dirección. La táctica a nivel del intermedio de cada departamento de la empresa y lo operacional, pues en nivel netamente, como dice, operacional, operativo. ¿Quién hace? Tenemos los tipos de planes relacionados con los métodos o llamados procedimientos, relacionados con el dinero, llamados presupuestos, planes de presupuesto, planes relacionados con el tiempo, llamados programas o programaciones, como estamos viendo acá en lo que es programas, ¿no? Ahí establecemos cómo vamos a hacer todo esto, ¿no? Y planes relacionados con los comportamientos llamados normas o reglamentos. ¿Por qué planes de comportamiento? Porque ahí está, pueden establecer las políticas, las formas, sistemas, cómo se va a trabajar en la unidad orgánica. Y después de eso ya viene pues la organización, como estamos viendo, la organización, ¿no? Tiene varios significados, dice. Uno como una entidad social y lo otro como una función administrativa, ¿no? Que es parte del proceso administrativo. En lo que es como una entidad social, la palabra organización significa, dice, una empresa humana moldeada con la intención de alcanzar determinados objetivos. Ya tengo mi planificación, ahora voy a comenzar a organizar ya eso para lograr este objetivo. Esa definición se aplica a todas las clases de organizaciones, tengan fines de lucro o lucrativas o no, como empresas mercantiles, bancos, instituciones financieras, hospitales, clubes, iglesias, todo esto. Todo existe en las organizaciones. Desde ese punto de vista, la organización, dice, se puede visualizar de 2 maneras, la formal y la informal. La formal, por supuesto, es la organización planeada o la que está definida en el organigrama, ¿no? Eso está, esa es la organización formal. Muy bien. Empieza el órgano de dirección, la gerencia, los gerentes, el nombre que tenga, los órganos de asesoramiento, de la administración pública, asesoría jurídica, esa planificación, presupuesto, por ejemplo, ¿no? U otros. Los órganos de asesoramiento, de apoyo, está la administración, ¿no? Con todas sus áreas, contabilidad, economía, logística, ¿ves? Y los órganos de línea son la razón de ser que están más abajo, los que realmente son la razón de ser porque existe la organización. Por ejemplo, una municipalidad, que es la división de servicios públicos, lotes de rentas y todas esas fines. Así está, eso es formal, o sea, está estructurado la organización. Eso está escrito. Pero tenemos la parte informal, como ya vimos anteriormente. Es la que surge, por ejemplo, de forma espontánea y natural
entre las personas que ocupan diferentes puestos en la organización formal, en razón de las relaciones humanas que establecen los ocupantes de esos puestos. Eso vimos ya anteriormente en lo que es la organización de las relaciones humanas, ¿no? Como con esos experimentos informalmente hemos cambiado y apareció el famoso hombre social, ¿no? En las organizaciones. Y la otra razón de ser o significado de la organización está como una función administrativa, ¿no? En ese sentido, organización significa el acto de organizar, estructurar e integrar los recursos y los órganos implicados en su administración, así como establecer sus atribuciones y las relaciones entre ellos. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahí vamos a tener que hacer todo eso. Como objetivo he planteado dentro de la planificación, lograr tal, qué metas, las formas, cómo lo va a hacer. Aquí ya comienzo a hacer la parte de la organización. Aquí le tengo que comenzar a dar vida o a implementar para poder cumplir todo eso. Y eso tiene que darse de acuerdo a la estructura formal con sus funciones que debe hacer cada uno, qué puestos van a trabajar, qué materiales se van a votar, qué equipos van a hacer, qué recursos humanos. Todo eso se comienza a trabajar acá, ¿no? Entonces dice, organizar consiste en qué? Como segunda función del proceso administrativo. Ahí dice, determinar las actividades específicas necesarias para alcanzar los objetivos planeados. Correcto. Ahí comienza a estructurarse ya, ¿no? Por cada función o puesto por decir, por cada puesto, qué funciones va a realizar cada puesto para alcanzar ese objetivo. Y ahí viene ya lo que es la famosa especialización, ¿no? La segunda parte es agrupar las actividades en una estructura lógica, o sea, lo que es la departamentalización que vamos a ver después. Cómo vas organizando tu área, o sea, la famosa departamentalización, ¿no? Como he visto, geográfica, la departamentalización por áreas, por servicios, por productos, por proyectos, todas esas que vamos a ver. Yo me imagino que ya revisaron también una parte de eso. Y por último, encargar las actividades a puestos y personas específicas, puestos y tareas. Ahí está. Todo eso vamos a hacer, todo esto vamos a darle vida a esta parte, porque aquí solamente vamos a establecer en esta parte de la planificación, vamos a fijar en documentos, objetivos, metas, planes, todo eso. Pero en esta segunda fase ya de la organización, como función administrativa y parte integrante del proceso, ya comenzamos a trabajar para darle vida. Esto va a ser, estas actividades se van a realizar acá, esta va a ser la estructura lógica, estos van a ser los puestos y las personas que van a trabajar acá, estos van a ser los equipos que se necesitan, estos van a ser los materiales y así sucesivamente. Estas van a ser las interrelaciones que van a tener internamente toda la organización. Ahí comienza. Y cuando se estudia racionalización, por ejemplo, todo esto que se ha organizado se puede racionalizar. Tú no puedes racionalizar si es que no existe una organización determinada, ¿no? Y ahí entra tallado lo que estamos viendo, por ejemplo, que es tareas, tiempos y movimientos y todo. Ahora, ¿cómo está su amplitud de la organización, por ejemplo? En 3 niveles, dice, ¿no? A nivel global, es la que abarca la empresa en su totalidad, o sea, cuando hacemos planes. ¿Qué tipo de planes? Planes estratégicos. Es el llamado diseño organizacional que puede haber 3 tipos: lineal, funcional y lean staff, que le vamos a ver a continuación. Eso es a nivel global. A nivel departamental, la que abarca cada departamento de la empresa, es el llamado diseño departamental o departamentalización, que también se viene a continuación. Entonces vamos diseñando por departamentos. ¿Cómo le vamos a diseñar este departamento? Ahí vamos a ver los ejemplos. Organización a nivel de tareas y operaciones. Se enfoca específicamente en cada área o tarea, perdón, actividad u operación. Es el llamado diseño de los puestos o tareas. Para que exista un puesto, ya le dijimos anteriormente, ¿qué es necesario primero? O sea, para diseñar ya un puesto en la organización, ¿qué es necesario primero conocer?
Ya lo dijimos. ¿Qué es necesario conocer primero? ¿En base a qué se construye, se elabora un puesto en la organización? Ah, esas clases no estaban, pues, ¿no? Uy, caray. Las tareas o actividades que va a desarrollar una estructura, y a eso le transformamos en un puesto. Si no tengo actividades, tareas, funciones para hacer, pues ¿para qué voy a construir un puesto? No voy a crear un puesto solamente por crear, ¿no? Para ver qué hace. Entonces, esa unión de actividades, tareas, funciones, eso, a base de eso se construye un puesto en la organización. ¿Por qué? Porque sobreentiende que tú necesitas un especialista, por ejemplo, en recursos humanos o talento humano, como se llama, ¿no? Va cambiando los nombres, pero tiene que ver con las personas. Para ser un especialista, por ejemplo, en remuneraciones, pues tengo que saber qué tareas o actividades debo construir junto para crear un puesto de especialista en remuneraciones, por decir, en una institución. Porque él ya sabemos qué tareas va a realizar, entonces hay que darle un nombre a eso. Todo puesto tiene tareas o funciones o actividades que debe realizar. Ahí están estas tres cosas, ¿no? Su estructura, ya sea la unidad funcional, como quiere establecer la organización, a nivel de departamento, comienza a diseñar a nivel departamental todo eso, y le comienzas a diseñar los puestos. ¿En base a qué? A las tareas y operaciones que debe realizar cada uno de los puestos. Ya, eso es lo que se hace aquí en la parte de la organización. Aquí en la dirección ya nos fijamos nuestro objetivo, y acá en esa parte no se olviden, saber a dónde se pretende llegar para saber exactamente cómo llegar ahí. El cómo, en este caso, son las estrategias, no se olviden. ¿Cómo va a ser? Muy bien, la organización ya está estructurada, ya tiene su estructura, sus departamentos, ya sabemos los puestos que van a trabajar, ya sabemos qué tipo de perfil va a tener en ese puesto para que ocupe ese personal. Debe ser un ingeniero, debe ser un arquitecto, un administrador, un contador, un obstetra. Eso tiene que establecerse en esta parte de la organización, aparte de las funciones o actividades que debe realizar cada puesto, cuál va a ser su perfil. Y no solamente el perfil, hay que ir un poco más hasta qué competencias debe tener ese recurso humano que va a ir a ese puesto. Porque ese puesto no está para esa, o sea, no es que la persona le hace el puesto, sino el puesto le hace la persona. ¿Por qué? Porque hoy día puede estar Manuel Rocha ahí en ese puesto y mañana está Julio o pasado mañana está Víctor, pero el puesto sigue existiendo. Las personas van a pasar, van a ir. Puede ser que se promocionen, renuncien, las asciendan, pero el puesto va a estar en la organización y esa función, quien vaya allá, va a saber qué funciones va a realizar, o sea, actividades, qué tareas va a hacer, cuál va a ser su interrelación con las demás unidades orgánicas y todo eso. ¿Ya? Así está. Y viene el cuarto, que es la dirección. O sea, ya la ejecución mismo de lo que ya se ha planificado y como está organizado ya, hay que ir al grano. Entonces dice, una vez que se ha definido la planeación y establecida la organización, sé cómo va a funcionar esta unidad orgánica o esta empresa, resta hacer que las cosas marchen y sucedan. O sea, hay que poner a caminar. Por eso que muchos autores, por ejemplo, consideran a la planificación y a la organización como la parte mecánica del proceso administrativo. Y a la dirección o ejecución, que le llaman algunos otros, y el control de la parte dinámica de la administración. Aquí hay que empezar a trabajar, hay que comenzar a ejecutar todo lo que se ha hecho. O sea, imprimir acción y dinamismo a la empresa.
O sea, ya está la maquinaria, ahora sí, muy bien, ya tiene el insumo. Ustedes han visto los recursos, tipos de insumos que tenemos y comienzan a caminar la maquinaria. Entonces está directamente relacionado con ¿qué? Con la actuación sobre los recursos humanos de la empresa. ¿Quién va a hacer funcionar todo eso? Es el recurso humano. Para cubrir esos puestos que se establecen en la organización, de acuerdo a ese perfil, a esas competencias, ahí va a entrar esto. Entonces, por eso dice, los empleados deben ser asignados a sus puestos y funciones, capacitados, guiados y motivados para que alcancen los resultados que se esperan de ellos. Porque si yo necesito el perfil, dice, y depende del tipo de empresa, si yo voy a exportar o voy a importar productos y lo hacemos con Estados Unidos, pues el que está encargado de ese ambiente en logística, por decir, necesito yo, dice, ¿no? Que le puedes poner en inglés intermedio. Si no tiene intermedio, pues no va a poder negociar o comunicarse con las empresas que importamos o exportamos, ¿no? Si son empresas que manejan otro idioma, ¿no? Y así sucesivamente. Hay algunos que ponen en su perfil, dicen, máximo 25 años, y ya firmo lo que tenemos 26, o 27 como yo. O sea, ya estamos ahí ya. Entonces, todo eso se va estableciendo, ¿ya? Todas esas características van. Entonces, esos empleados, esos recursos humanos van a ir ya ubicándose para hacer caminar a la organización. Por eso dice que la función de dirección se relaciona de forma directa con la manera en que se deben alcanzar los objetivos. La manera en que se deben alcanzar los objetivos. ¿Correcto? ¿Por medio de qué? De las actividades de las personas que componen la organización. En el puesto ya está establecido qué debe hacer. Entonces, todo eso debe comenzar a hacer. No necesita que le digan qué es lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque ya existe, está escrito. Ya está. Entonces, dice, para que la planeación y la organización puedan ser eficaces, es necesario que se oriente a las personas con una comunicación adecuada y con habilidad de liderazgo y motivación para dinamizarlos y complementarlas. ¿Correcto? Es necesario orientar a las personas con una comunicación adecuada. Ya dijimos ese tema de la comunicación, o como se llamaba anteriormente, coordinación, que había un elemento del proceso administrativo. Dijimos comunicación adecuada. Puede haber comunicación, pero no es la adecuada, entonces no va a funcionar. Ya vimos parte del liderazgo. Liderazgo. No necesitamos jefes. Ya vimos diferentes tipos de liderazgo que hay. Necesitamos habilidad de liderar a ellos. No solamente muchos dicen, hagan, ay, con una sola palabra, hacemos, vamos a hacerlo. Entonces cambia todo, ¿no? Y el tema que también vimos, la motivación, ¿ya? Pero para poder motivar, ¿qué dijimos que debemos conocer primero? A ver. Las necesidades, profesor. Correcto, las necesidades. Si no conocemos sus necesidades del trabajador, ¿cómo vamos a empezar a motivarlos, no? Y si nos motivamos, vamos a lograr dinamismo, ¿no? En toda la organización. Eso es lo que debe comenzar a hacerse, ¿no? Ahora, la dirección, como hemos estado viendo ahí, siempre se relaciona con los tres aspectos. Como vimos, plan estratégico, planes tácticos y planes operacionales. En la organización que vimos, a nivel global, a nivel departamental y a nivel de tareas y operaciones, su amplitud de la organización. Y en la dirección, de esa manera, el alcance de la dirección. Por eso, dirigir, dice, significa interpretar para otros lo que dicen los planes y girar instrucciones sobre cómo ejecutarlos. ¿Cómo ejecutarlos ya? A efecto de que se alcancen los objetivos fijados. O sea, no se olviden siempre todo da vueltas o está relacionado siempre con esta palabra. Los objetivos. Los objetivos.
No existe una organización si no tiene objetivos planeados, qué es lo que quiere lograr. Si no tiene esos objetivos, esos propósitos, fines, no, ¿para qué existe entonces? Igual que nosotros no tenemos por algo estamos en esta tierra. Tenemos un objetivo. ¿Por qué están estudiando ustedes? Entonces, muy bien. Y eso le van a relacionar a ustedes con su misión, por ejemplo, como vamos a ver un poquito más adelante. Su visión, su misión, ¿no? No se olviden que ya dijimos que la visión es un deseo, una aspiración, lo que uno quiere lograr. A ver, ¿cuál es tu visión? Dice, ¿no? ¿Qué te ves? De aquí, ¿cómo te ves mínimo aquí a 5 años? Pero para eso tienes que tener una misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Qué eres tú? A nivel empresarial, ¿qué es la empresa? Para poder lograr eso, ¿qué es la empresa? Por supuesto, después de eso haces tu diagnóstico, ¿no? Mayormente usamos el famoso FODA o DOFA, ¿no? De acuerdo a eso, ahí comienzas, cuando se estructura bien eso, comienzas a establecer ya tus objetivos, qué es lo que quieres lograr. Acompañas tus estrategias, el cómo lo vas a hacer y así sucesivamente van dando. Entonces, el alcance, sí, pregúntelo más. Sí, Gerald creo que quería hablar. Acá veo. No está. Muy bien. Muy bien, entonces vamos relacionando los tres también. También la dirección es a nivel global también. Es la que abarca a la organización como un todo. El plan estratégico abarca también como un todo. Y la organización a nivel global alcanza eso también. Entonces es la dirección propiamente que se encuentra en manos de quién, del presidente de la empresa y de cada director en su respectiva área global, a nivel global la dirección. Y tenemos también a nivel departamental, que también se van relacionando con los tres elementos o dos elementos anteriores, ¿no? Es la que abarca ¿qué? A cada departamento o unidad de la organización. Ahí considera el personal de los mandos medios, es decir, el plano intermedio del diagrama es el nivel táctico, como vimos los planes tácticos. Ahí está. Todo se va relacionando los elementos, los tres elementos que vamos viendo. Y la dirección a nivel de operaciones. Abarca cada grupo de personas o de tareas. Él la lleva en supervisión, corresponde al nivel de operación de la empresa, o sea, la parte operativa ya, la que realiza todo esto. ¿Ves cómo se va relacionando? Pero la dirección ya es, esto es, por supuesto, como les digo yo, son unos resúmenes de lo que se puede ver en los libros, ¿no? En la bibliografía. Como dije, esto se ha tomado de Alberto Chavenato en su octava edición. Hay muchos otros libros, perfectos, sí hay. Ahí están. Y de estos 4 elementos, el control. Yo no puedo controlar si no he planificado. Entonces, ahí vamos. Y tiene varios significados, ¿no? Como están viendo ahí, ¿no? Mayormente casi tiene 3. Dice, control como función restrictiva o coercitiva. Cuando se la utiliza en el sentido de evitar o limitar ciertos tipos de desviaciones indeseadas o de comportamientos no aceptados. Es el llamado control social que se aplica en las organizaciones y en la sociedad para inhibir al individualismo y la libertad irrestricta de las personas. Función restrictiva o coercitiva. ¿No? Lo vamos a utilizar de evitar o limitar ciertos tipos de desviaciones deseadas en comportamientos no aceptados. Por ejemplo, ¿no? Muy bien, se está haciendo un control. ¿Qué control? Por ejemplo, esto podemos aplicar lo que ha sucedido allí en el gobierno regional, que hicieron esta función y se descubrió esas cosas que están indicando por lo que ha intervenido la fiscalía, ha sido corrupción y todo eso. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Por qué están restringiendo las acciones que están cometiendo en contra de la justicia y el pueblo?
Claro, eso ya supuestamente estaban haciendo esas cosas, pero para poder descubrir eso tenía que haberse hecho un control, ¿no? Una verificación, una supervisión, depende de las técnicas que se utilicen en el control, ¿no? El segundo, pues, control como sistema automático de regulación. Se utiliza para mantener automáticamente, dice, un grado constante de flujo o de funcionamiento de un sistema, como el proceso de control automático de la refinería de petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto más o menos, hay un control, en este caso se llama control concurrente, ¿no? Entonces, donde estás automáticamente realizando el control de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Y tenemos el control como función administrativa, ¿no? Que así como la organización, es el control como parte del proceso administrativo, como complemento de la planeación, la organización y la dirección. Entonces yo de acuerdo a lo que se salga del control, puede hacer una retroalimentación nuevamente y poder empezar de nuevo, a planear, a organizar, a dirigir. Pero no siempre las cosas es que al final voy a hacer voy a controlar, sino que mientras se hagan las cosas, por ejemplo, a nivel de, si hablamos de la gestión pública, ahora, por ejemplo, hay el control previo, o sea, el control previo, o sea, antes de que se realicen las acciones, las actividades, el control concurrente, mientras se van realizando las acciones, los hechos. Y el control posterior, después que se realizó todo eso. Antes, por ejemplo, le conocían a esto como un control después que la leche se ha derramado. ¿Por qué? Porque te ponías a averiguar por qué se derramó la leche. O sea, ¿por qué hicieron eso? Si podrían haber evitado haciendo el control concurrente, o sea, mientras se hacían las cosas. Profesor, Sí, dime. en todo caso, el resultado de que salieron estas autoridades con el alcalde, creo que era, y esas 15 personas, son el resultado de la mala gestión, el mal control que tuvo, se puede decir, el gobierno. Porque si el gobierno hubiera podido controlar las funciones del alcalde o de otros funcionarios, esto no se hubiera dado, no hubieran robado al pueblo. Claro, este control me imagino que tiene que haberse hecho de mucho tiempo para proceder como lo hicieron, como vimos buenos videos en Face, todo eso, en la televisión, también por la tarde vi en Canal N, ¿no? En Canal N, por ejemplo, estaban pasando y hasta indicaron hasta por dónde se había escapado, le hicieron escapar al gobernador, ¿no? Pero estas cosas siempre existe un órgano de control en cada institución pública, por ejemplo. Existe para que ellos hagan ese trabajo de auditoría. Pero uno como funcionario o trabajador sabe qué es lo que debe hacer y qué no debe hacer, ¿no? Y parece que aquí de este tema es por lo que se han aprovechado en el tiempo de la pandemia para hacer adquisiciones, creo que subvaluadas, ¿no? De medicamentos, mascarillas y oxígeno y tantas cosas más que uno, me imagino cuando se sepa el expediente, ahí va a salir sobre qué es, ¿no? Y están involucrados desde el gobernador, pero no, y los funcionarios, que ahí dice 15 creo que son, ¿no? Que son 15 que... Sí, profesor, son 15 funcionarios más el alcalde, creo. No, el alcalde no está. Es a nivel del gobierno regional nada más. Entonces está el gerente municipal, el gerente de desarrollo social, está el tesorero, he visto su nombre, está el de logística. O sea, varias personas que me imagino que han estado involucrados en eso. Para que estas autoridades, la Fiscalía y la Policía Anticorrupción y todos ellos procedan a hacer lo que hacen, ya hacen un seguimiento, ya tienen toda la información para que puedan proceder a hacer esto, ¿no? Pero nosotros como trabajadores, ya sea públicos o privados, también debemos hacer ese control. O sea, antes de
que se lleve a cabo una actividad, nos debemos verificar que está bien lo que está haciendo, si tiene los materiales completos, todo eso es un control. Hay diferentes técnicas que se puede utilizar, la verificación, la inspección, o sea, un sinnúmero de temas. Y ese concurrente también cuando se están haciendo las cosas, que ahora sí la Contraloría, por ejemplo, ya hace, por ejemplo, en algunas obras ya están viendo, o sea, no esperan, como vulgarmente estaba anteriormente, solamente dependía del control externo, ¿no? O el control posterior. Después que se construyó, después se hizo, recién se iba a averiguar si se hizo bien o mal. Ahora no. Ahora ya tienen esa potestad de hacer una verificación. Por ejemplo, en una licitación pública, ya el órgano de control tiene participación. O sea, ya tiene participación ahora. Entonces, se controla, pero con la pandemia, pues todo se ha malogrado, ¿no? Habría que conocer un poquito más, pero si esto pasó aquí, así como pasó en varias municipalidades, gobiernos regionales, también Arequipa, por ejemplo, estaba en todas esas municipalidades, esos gobiernos regionales, hay muchas cosas que salían, como dijimos anteriormente, en una de las teorías que el hombre nace puro, pero la sociedad lo corrompe. Entonces, ahí está el asunto. ¿Por qué? Porque cuando veamos, por ejemplo, la teoría burocrática es la mejor. ¿Por qué? Porque está escrito todo. O sea, todo está. Uno cuando entra a laborar en una institución, ya le dicen qué es lo que debe hacer, cómo debe hacer. Están los procedimientos escritos. Todo eso, lo único que hay que seguir solamente eso. Pero como somos seres humanos, ahí está el problema. Entonces, el tipo de recurso humano que ha seleccionado para esos puestos, como ustedes saben, hay muchas veces que se entra por familiaridad, por amiguismo, por política, todo eso, así como está sucediendo con este gobierno, por ejemplo, no saben a quién poner porque no tienen gente, ponen a cualquiera que no tiene ni idea de lo que es la administración pública, por decir, ¿no? Entonces, ahí vienen los problemas, ¿no? Pero el control tiene que entrar. El Contralor ha hecho informes, hoy dice, hay como 123 funcionarios que no tienen ni el perfil para estar sentados donde están. Es un problema, ¿no? Ya, entonces, como la tercera parte nos dice que es parte del proceso administrativo. Entonces, aquí en esta parte vamos a tratar, dice el control como una función del proceso administrativo. Entonces, ¿cuál es su finalidad? Yendo ya más concretamente a esto. Es asegurar que los resultados de lo que se ha planeado, organizado y dirigido se ciñan lo más posible a qué. Ahí está otra vez esta palabra. A los objetivos establecidos previamente. O sea, todo el trabajo que se haga, todo debe centralizar en esos objetivos que previamente en la planificación has establecido. Entonces, dice, la esencia del control reside en comprobar si la actividad que se controla alcanzará o no los objetivos o los resultados deseados. Como ya vimos, ¿qué pasa? A veces solamente establecemos objetivos que quieres lograr, pero no vamos un poco más allá. ¿Para qué? Para ver los resultados. Resultados. Porque esa es parte del control, resultados. Creo que la vez pasada les hice un ejemplo, ¿no? Sobre el vaso de leche, por ejemplo, ¿no? A mí, nuevamente nos vino en ese momento. Si yo, ¿qué quiero yo? Si Lucy Paz, creo les dije, ¿no? Que está al final de la universidad, después todo el kilómetro atrás. Lucy Paz. Dice, se hizo un estudio, la municipalidad, que hay 20% de anemia en los chicos. Se decide dar las raciones para 200 familias. Perfecto. El objetivo es entregar los nutrientes, la base de leche, para que esos chicos superen la anemia. Al final se hace la evaluación, ¿se entregó mensualmente todas las raciones? Sí, se entregó, correcto. Ese es el objetivo, está logrado porque ya entregamos. Pero vamos a los resultados. Si hacemos un nuevo estudio, sí. Disculpe por interrumpirle. Entonces, yo creo
que el objetivo está mal planteado. El objetivo no debería ser entregar, sino como estamos leyendo ahí, el objetivo, el verdadero objetivo sería tener resultados, de que se disminuya la tasa de personas, de niños o de madres que sufren de esta enfermedad. Por supuesto, porque claro, el objetivo es que lo quieres lograr, ¿no? Muy bien, pero tú quieres dar leche, las opciones ¿para qué? Para disminuir la anemia en ese asentamiento humano. Pero cuando ya hacemos el control, hacemos la evaluación de todo esto, encontramos, por ejemplo, que sigue igual 20%. ¿Qué ha pasado para eso? No hicimos un buen control. ¿Por qué? Porque no solamente era entregar las raciones para 20 días, como normalmente se entrega, sino que en el transcurso para ver si es que realmente se prepara en las cantidades establecidas, los nutrientes y toda la leche, todas esas cosas para que esos niños tomen. O de repente no se puso los tarros de leche, tantos ustedes que debe entrar en una sola, porque por ahí se fugó, ¿no? Se quedó en el camino. O sea, varias cosas de eso tienen que analizar. Por eso dice, siempre es ver también los resultados que uno ha deseado. Si el resultado era bajar a ese 20% de anemia y no lo conseguiste, entonces se ha desperdiciado socialmente todo ese recurso para allá. Y se ha beneficiado solamente a algunos que ni siquiera deberían haber estado ahí. Ese es el asunto. Entonces, para eso hay que establecer estándares o criterios. Vimos estándares también en anteriores teorías. Los estándares, pues dice, representan el desempeño deseado. Los criterios son las normas que guían las decisiones. Entonces, tú estableces tus estándares. Pues dice, desempeño deseado. El estándar es, como vimos en la parte de la teoría científica, dice producción. Hasta aquí vas a ganar tanto. Pero pasas sobre esto, sobre el estándar, vas a ganar más. Por eso que hablaba sobre el hombre económico, ¿no? No trabajas porque te gusta, sino porque necesitas de ese dinero para poder subsistir. Entonces siempre tiene que haber un estándar. Acá está. Entonces, como se quiso establecer, por ejemplo, en el reglamento académico, que los cursos de especialidad, por ejemplo, para ser aprobados, el estándar debía ser 12. Si tú tenías 11, estabas jalado. ¿No? Como había anteriormente los ingresos a los tecnológicos, pedagógicos, por ejemplo, 14 tenía que ser el promedio. Si no, no. Y como se hace con los ingresantes, por ejemplo, en las universidades, por lo menos en nosotros, ¿no? Para medicina es 60%, creo, 60 creo es, ¿no? Y en los demás 55, creo 50, no sé. Pero existe un promedio, hasta ahí. Pasas eso, correcto, pero estás bajo, no consigues nada. ¿Qué más se hace? Dice, se observa el desempeño. Para controlar un desempeño se debe saber cuando menos algo sobre él. Ahí están unas técnicas, la observación o verificación del desempeño o del resultado busca obtener información precisa respecto de aquello que se controla. ¿A quién vas a evaluar su desempeño? ¿A quién se le evalúa el desempeño? ¿A quién le medimos el desempeño? ¿Al animal, a la máquina, a la computadora, al escritorio? ¿A quién? A los trabajadores, A profesor. los trabajadores, al recurso humano, a ellos vamos a evaluar sus desempeños, cómo están trabajando. Hay que revisar, hay que mirar cómo. Aquí plantea una técnica, la observación. O sea, hay que observar, por ejemplo, ¿qué es observación? Es la visión de cómo está haciendo, cómo está trabajando, ¿no? Cuánto tiempo dedica a su trabajo y comienzas. O la verificación del producto que está sacando, por ejemplo. Lo vamos a verificar muy bien. Vamos a verificar la documentación que está haciendo, vamos a verificar la distribución, todo. O sea, puedes ir y sobre esa base le vas a mirar su desempeño. Y con esa información puedes trabajar y hacer tus informes o ver qué cosas se pueden ir modificando de eso, ¿no?
Comparar el desempeño con el estándar establecido. Ahí está. Y estamos mezclando el estándar que se estableció y como él está trabajando. La comparación de desempeño con el estándar establecido se suele hacer por medio de gráficas, informes, índices, porcentajes, medidas estadísticas, etcétera, etcétera. Mira, yo ya tengo mi estándar y sobre ese estándar voy a medir su desempeño. Y de acuerdo a la información que tengo, ¿no? Con los datos primero, esos datos le voy a convertir en información y le voy a trasladar a estas herramientas que necesito graficar, ¿no? Diferentes tipos de gráficos harás correcto cuando hacer de la calidad. Por ejemplo, tiene un sinnúmero de herramientas que se pueden medir, ¿no? Ayudamos a medidas estadísticas, todo. Entonces, ¿qué hacer ante eso? La acción correctiva, dice, ¿no? Por eso, todo eso debe mantenerse en los estándares que se establecen, ¿no? ¿Para qué? Con eso, si este estándar, en tu desempeño, cumples este estándar que se ha establecido, entonces pueden alcanzar los objetivos. Pero si no, entonces viene la acción correctiva, ¿no? ¿Qué es lo que intenta? Que lo que se hace se haga exactamente de acuerdo con lo que se pretendía obtener, o sea, volver. Yo para lograr esto, ¿cómo debo hacerlo? Pero no lo estoy cumpliendo, entonces entra la acción correctiva. Esto debe hacerse, entonces tiene que volver a hacer, así debe hacerse, ¿no? Eso cuando hablamos del tratamiento como una función del proceso administrativo, ¿no? Ahora, el alcance del control. Ahí también le estamos relacionando con las tres: planeamiento operativo, táctico y operacional. En la organización de esa manera, en la dirección también los tres, y aquí en el control de la misma manera su alcance. A nivel global, departamental operacional, es decir, incide sobre qué, sobre los planes estratégicos, tácticos y operacionales respectivamente. O sea, todos los cuatro van interrelacionando todos esos tres elementos a ese nivel, que se llaman global, departamento de operación, o los planes estratégicos, tácticos y operacionales. Ese es su alcance, ¿no? Esos son los cuatro elementos, de nuestro proceso administrativo, es lo que el administrador debe hacer cuando hace gestión. Y está. Yo hago gestión administrando, y para administrar debo utilizar el proceso administrativo. Y la base primordial para poder administrar es la planificación. Es la base primordial, la planificación. Y después viene el resto, viene acompañado de eso. Pues decimos, ¿qué voy a controlar yo si es que no se ha planificado nada? ¿Qué medidas correctivas voy a plantear si es que no hemos hecho nada sobre eso? ¿Se dan cuenta? Seguimos con la tipos de la neoclásica, que es bien amplia. Implicancia de la teoría neoclásica. Tipos de organización, lo que hemos estado viendo ahí, en la parte de la planificación, de la organización. La lineal, ¿no? La lineal funcional y la lineal staff. ¿Dónde está? Línea staff. ¿Se dan cuenta? O sea, eso está relacionado con lo que ya vimos anteriormente, ¿no? En la parte de esto. Por eso, la formulación de un conjunto lógico de puestos funcionales y jerárquicos se basa en el principio de que las personas se desempeñarán de forma eficaz si actúan de acuerdo con ese sistema racional. O sea, aquí no se comportan, los miembros no se comportan de forma emocional, sino de forma racional, porque el ser humano es un ser racional, no es por emociones. O sea, ¿por qué? Porque ya se basa
en las normas lógicas que están escritas, que están determinadas, están hechas. Y sobre esa base formamos y trabajamos. Pues sus miembros se comportan de forma racional, es decir, de acuerdo con las normas lógicas de conducta prescritas para cada uno de ellos. Ahí está, el hombre es el ser racional más hermoso que hay. Lo malo es bueno que hace, pero tiene que ser racionalmente. Uno no puede actuar bajo emociones, ¿no? No es bueno eso, ¿no? Porque puede estar alegre y tomar alguna decisión, o estar triste y tomar una decisión que después te vas a lamentar. Porque cuando hacemos racionalmente, analizamos todos los pros y los contras, que lo ponemos arriba. Y después de hacer un análisis, un estudio de diferentes características, va seleccionando lo mejor que puede para tal o cual problema resolverlo, ¿no? Pero siempre va a haber un plan B o un plan C. ¿Por qué? Porque puedes tener 5 o 6 alternativas de solución a ese problema, pero tú hiciste un análisis racional con todo y con eso, ¿no? Se puede, ¿ya? Entonces, la organización formal dice presenta 5 características básicas. ¿Cuáles son estas? La división del trabajo, ya dijimos, ahí están las estructuras, ahora producción, administración, logística, así. La especialización, correcto, ya se especializó internamente por cada uno de las áreas. Jerarquía, ni vuelta a quedar, porque tiene que haber una estructura, de lo más arriba hacia abajo, los que dependen. Amplitud administrativa o extensión del mando, o sea, a dónde abarca cada uno su relación. Y por último, el racionalismo de la organización formal, o sea, trabajar en base a es parte racional. Por eso dice un sistema racional o racionalismo de la organización formal. Perdón. Para atender esas características que cambian de acuerdo con tipo de empresas, ahí están todas esas características que puede tener división de trabajo, especialización, jerarquía, extensión de mando, el racionalismo de la organización formal. Eso no va a estar igual en todas partes. Va a cambiar de acuerdo al tipo de empresa. Según los autores clásicos, neoclásicos, ya lo definieron, se puede estudiar en 3 tipos: lineal, funcional y línea de estado. Cada uno, por supuesto, como si usted ha estado mirando, tiene sus ventajas y desventajas. Por supuesto, la lineal es la que se utilizó cuando vimos lo que ayudaron a desarrollar la administración, por ejemplo, la organización militar, la organización de la iglesia y todos estos. Mayormente se utilizaba la organización lineal, pues dice que es la más antigua y simple que hay. Y ustedes van a ver mayormente es ese tipo. ¿Por qué? Porque se basa ¿dónde? Ahí está otro principio universal de la clásica, en el principio de la unidad de mando. Ahí está, unidad de mando. ¿Y sus características con qué? Con una autoridad única, con base ¿dónde? En la jerarquía. Con base en la jerarquía. ¿Por qué? Porque el jefe es uno solo, el jefe está acá. Y sobre eso nadie más recibe órdenes que él de él. Líneas formales de comunicación, por supuesto. Centralización de decisiones y su aspecto piramidal. Así está construido. Aquí ponemos unos ejemplos simples. Acá está. Simple, empresa fabril, puede estar el gerente acá, la gerencia. ¿Qué áreas tiene? Producción, ventas y finanzas. Listo. Y dentro de producción, ¿qué áreas están? Dentro de ventas, ¿qué áreas? Y finanzas, ¿qué áreas? Así de simple. Vemos un organigrama. Por supuesto, tiene ciertas ventajas, ¿no? Estructura simple, de fácil comprensión, clara delimitación de las responsabilidades de cada área, la facilidad para implementar y la estabilidad le hacen adecuada para pequeñas empresas. Así simple. Pueden hacer ustedes un ejemplo de esto, pum, listo, ya está, ahí es. Y se arma, simple. Pero como toda ventaja tiene desventajas, ahí dice pues que tiene un mando único y directo, o sea, autocrático.
tendencia a la rigidez y a la inflexibilidad. ¿Falta de qué? Falta de especialización, preferencia por jefes multidisciplinarios, o sea, los jefes abarcan diferentes áreas. Y como instrumento el canal de comunicación a medida que la organización crece, se va haciendo más compleja. Por eso dicen los tratadistas, aunque muchos también, algunas medianas lo usan, se aconseja adoptar la organización lineal cuando la entidad es pequeña, pero tiene vida corta si está en la etapa inicial de su operación. Va apareciendo y como va creciendo va a tener que ir ya tomando un nuevo tipo de organización, ¿no? Y tenemos también la funcional, como dice ahí. Acá sí ya, acá no hay especialización, pero acá en la funcional sí hay la especialización, ¿no? Es el principio de la especialización, basa su principio funcional en la especialización. O sea, cuando se habla de funcional, es porque estamos hablando de la especialización. ¿Cuáles son sus características, por ejemplo? Autoridad funcional, o sea, dividida por áreas, ¿no? Cada uno de su especialidad maneja el área que le corresponde. Líneas directas de comunicación, descentralización de las decisiones e hincapié siempre en lo que es la especialización. Acá les hemos copiado uno, jefe general, jefe de producción, jefe de mantenimiento, o sea, ve la interrelación que existe, ¿no? Acá tenemos obreros, mecánicos, ya de acuerdo, ¿no? La propia estructura. ¿Cómo va la interrelación con las flechitas que vemos? Va caminando todo esto. ¿Por qué? Porque el jefe de producción tiene que estar en relación con mantenimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede fallar. ¿Qué cosas falla ya? Mantenimiento está listo, disponible para eso. Es igual que cuando se pone pues el marketing, el jefe de producción tiene que estar en relación con la parte de ventas. Yo tengo que producir lo que realmente se necesita para vender, no puedo producir por producir nada más, sino después no puede vender nada. Entonces ventas hace un diagnóstico y dice muy bien, para esta producción tenemos el histórico, debemos vender 1000 pares de zapatos. Ah, muy bien, se comienza a trabajar sobre eso porque eso es lo que tiene que haber. Sus ventajas, dice, mejor supervisión técnica debido a la especialización de las áreas y comunicación directa y sin intermediación. Desventajas, subordinación múltiple que provoca la disolución de la autoridad de mando, tendencia a la competencia entre los diferentes especialistas. Claro, porque todo es funcional. Confusión en cuanto a los objetivos y presenta tensiones y conflictos dentro de la organización, porque cada uno cree que lo que está haciendo y no hay esa famosa unidad de dirección, aparte de la unidad de mando, ¿no? Por ello, la organización funcional es indicada cuando la entidad es pequeña o cuando se puede delegar la autoridad funcional temporalmente en alguna área para que implemente algo o evalúe su actividad. Y por último tenemos la tercera, que es una mixtura, la relación de línea y staff. Entonces, como dice, es una combinación de las dos anteriores, ¿no? Es una mezcla que permite maximizar las ventajas de ambas y reducir sus desventajas, pero con predominio de las características lineales, o sea, tiene más injerencia, más peso la organización lineal, sus propias características. Pues dice, existen posiciones de línea, uno de ejecución o de operación, y posiciones de staff. ¿Qué quiere decir eso? Cuando siempre hablan de staff, es algo de apoyo, de consultoría, ¿no? De asesoramiento. Mayormente así es, ¿no? Y así. Y mayormente se encuentra así en algunas organizaciones, ¿no? Es que, por ejemplo, en la pública, el staff podría ser el órgano de asesoramiento. Y los órganos de asesoramiento están, pues, asesoría jurídica, están la parte de planificación, presupuesto. Mayormente están ellos, así como staff, ¿no? Y de sus características principales son fusión de la estructura lineal con la funcional, lo cual posibilita la coexistencia de las líneas formales de comunicación con la prestación de asesoría funcional. Separación de los puestos operacionales de línea y los equipos de apoyo. O staff o asesoría, lo cual permite la coexistencia de la
jerarquía de mando y la especialización técnica. Y acá está, ¿no? Esta es la izquierda, la que está una como lineal normal, y aquí está con un staff, o sea, con el asesoramiento que hacen estas áreas, las de arriba, hace los demás, ¿no? Va estableciendo, va separándose la interrelación. Pero siempre hay la coexistencia de la jerarquía, como lo dice acá, ¿no? Sus ventajas, ¿no? Oferta interna de asesoría especializada e innovadora, mantenimiento del principio de la unidad de mando y actividad conjunta y coordinada de las áreas de línea y staff. Acá está, ¿no? En la celestita, ¿no? Siempre va a estar la unidad de mando, siempre va a existir por la jerarquía, pero una coordinación entre las áreas de línea que están acá y la de asesoramiento, ¿no? O staff. Sus desventajas son, dice, posibilidad de que surjan conflictos entre la operación y la asesoría, o sea, la parte de línea, la razón de ser de la organización y la asesoría, ¿no? Y dificultad para encontrar el equilibrio dinámico entre el poder de línea y el poder de staff. Bueno, esto vamos a utilizar en empresas más grandes, ¿no? No completado acá. Y esos son, ahí están las tres. O sea, es establecer, siempre se va a dar, y en cualquier literatura que ustedes encuentren va a estar la lineal, la funcional y la línea staff. Esas son las características de la parte estructural, o sea, general. Pero ya vienen las famosas derivaciones de esa teoría clásica. Y aparece la famosa departamentalización. Ahí está la departamentalización, ¿no? Pues los ingenieros de la administración científica, en este caso Taylor y los demás que trabajaron con él, se interesaron por la especialización del trabajo a nivel de obrero y por los métodos y los procesos de trabajo, con enfoque en las tareas. No se olviden, la científica, enfoque en las tareas, ¿no? Y ahí apareció la división de trabajo y la especialización. Pero los autores clásicos se ocuparon de la estructura, no se olviden, en eso aporta la estructura, ¿no? Como enfoque. Y la teoría neoclásica complementa, dice, las dos operaciones anteriores con nuevas perspectivas de la departamentalización, con su concepto de eclecticismo. O sea, complementa esas anteriores y forma una, que es la departamentalización. ¿Y qué es la departamentalización? Es una característica de las organizaciones. Por supuesto, tiene que haber una organización para poder departamentalizar sus áreas. ¿Y está directamente relacionada con qué? Con el tamaño de la empresa y con la complejidad de sus operaciones. ¿Ve? Cuando la empresa o compañía crece, el dueño o director no pueden supervisar directamente todas las actividades, por lo cual recurren a varios ejecutivos que sean responsables de las diferentes fases de la actividad o de los distintos aspectos de esa actividad. Va creciendo y comienza ya a perder. Pues el término departamento designa un área, división o sección de una empresa en la cual un administrador, sea director, gerente, jefe, supervisor, tienen autoridad para desempeñar actividades específicas. ¿Departamento de qué? De producción. ¿Departamento de qué? De compra. ¿Departamento de sistema? Y eso se va graficando después de acuerdo a sus propias características. Y decimos, a medida que se especializa el trabajo, la organización necesita coordinar las diferentes actividades y las agrupa en unidades mayores. De aquí surge la necesidad del principio de homogeneidad, o sea que las funciones se deben asignar a las unidades de la organización con base en la homogeneidad de su contenido, a efecto de que las operaciones sean más eficientes y económicas, o sea, homogéneas, todo lo que sea de la misma forma. Entonces dice, las funciones son homogéneas en la medida que su contenido presenta semejanza. En consecuencia, el principio que debe regir la departamentalización o el agrupamiento de actividades es el de la homogeneidad. O sea, que sean de la misma, o sea, cada departamento, de las mismas tareas, las mismas actividades, ahí está, bien su semejanza.
no puede haber diferencia. Entonces dice, la departamental consiste en ¿qué? En elegir diversos modos de homogeneizar las actividades mediante ¿qué? La agrupación de los componentes de la acción en departamentos o divisiones. Ahí aparece. Ahí está. Tipo de departamentalización. Uno de los autores que hace mención, Chevenato, dice, para Gulich, es posible cuando en una misma unidad se reúnen todos los que ejecutan el mismo trabajo con el mismo proceso, para los mismos clientes en el mismo lugar. Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Lo que dice el Chevenato, por ejemplo, dice, yo puedo departamentalizar por funciones, puedo departamentalizar por productos o servicios, por ubicación geográfica, por clientes, por fases del proceso, procedimientos, por proyectos. Y eso puedo hacer. Ahí está, departamentación por funciones también. O funcional, o sea, la funcional por la especialización. Ya no se olviden que cuando hablamos de funcionales por la especialización. Dice, ¿en qué consiste, por ejemplo, este departamento? Agrupar las actividades de tareas con base en las principales funciones que desarrolla la empresa. Si partimos del supuesto de que toda empresa tiene una utilidad en una economía de intercambio y que sus funciones fundamentales son producir, o sea, crear un producto o servicio o agregar esa utilidad, vender, ya tenemos dos, uno produce, otro vende, o sea, buscar feligreses o pacientes, clientes, estudiantes o miembros que acepten el producto o servicio a un precio determinado. Y la otra, normalmente que existe, producir, vender y financiar la parte financiera, buscar obtener y desembolsar los recursos financieros de la empresa. Nada será más lógico que agrupar esas actividades en tres departamentos: producción, ventas y finanzas. Ahí está. Por función. O sea, por función, así como estamos viendo el ejemplo, tenemos que decir, no, muy bien. A la empresa le voy a hacer por departamentos. ¿Por qué? Por función. ¿Por qué? Tengo el departamento de producción, el departamento de ventas y el departamento de finanzas. Listo, ahí está. Por funciones. Entonces dice, ese es el criterio que más se utiliza para organizar las actividades de la empresa. Así van a verlo. Lo van a ver así, por funciones. Ahí está. La empresa que tengas. Normalmente va a ser, si es parte de producir, ya o sea, un bien o un servicio, ahí está. Tengo que vender eso, tengo que vender. Y tengo que financiar, sí, porque tengo que buscar financiamiento para comprar los bienes y servicios y así sucesivamente. Por supuesto, tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Ya? Sus desventajas, ustedes van mirando un poquito más, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, la estructura funcional es la indicada para situaciones estables y poco cambiantes que requieren la ejecución constante de tareas ordinarias. Se recomienda para empresas que tengan pocas líneas de producción o servicios que sufrirán efectos en mucho tiempo. Ahí les hemos puesto otro ejemplo. Miren, otro ejemplo. Pues, tenemos la dirección. Una industria, por ejemplo. A nivel industrial, ¿qué tiene? O sea, tiene una gerencia, por supuesto, una administración. Producción, ventas y finanzas, que vimos acá, por ejemplo, en un ejemplo separado. Acá, ¿no? En la parte industrial. En la parte de empresa mayorista, por ejemplo, que no es así todo, sino está separado, pues está con puntitos, con rayitas. Dice, en esta empresa, por ejemplo, ¿cómo está departamentalizado? Por departamento de compras, ventas y de finanzas, con ese nombre. O sea, aquí no produce porque es una empresa mayorista. El industrial sí tiene producción. Una vía ferrocarril, por ejemplo, miren, tiene su dirección y tiene un departamento de tráfico, de ventas y finanzas. Un hospital, por ejemplo, tiene un departamento clínico, departamento de relaciones públicas, departamento de finanzas. Un club, por decir, ¿no? También es un ejemplo. Está departamentalizado, ¿por qué? Departamento de deportista, departamento social y departamento de finanzas. Ahí está, ¿no? Así puedes ir dividiéndole todo.
Por supuesto, cada uno de estos es separado. Es para parte industrial, es para mayorista, es para federal, todo eso. No es que todo es uno solo, ¿no? Sino está separado. Por eso están con los puntitos o las rayitas ahí. Y tenemos, a ver, nos alcanza todavía, por productos o servicios, ¿no? Por productos o servicios. Ella está haciendo la captura, por lo menos, del lado derecho de la asistencia. Entonces, tenemos por productos o servicios. Entonces dice, encierra la diferenciación de las actividades y su agrupación de acuerdo con el resultado de la organización. Es decir, según el bien o servicio que uno produce. Todas las actividades que se requieren para suministrar un producto o servicio, aun cuando no sean iguales, se deben agrupar en el mismo departamento. Si el propósito de la organización es producir 4 bienes, las actividades A, B, C y D que se requieran para fabricar cada uno de ellos se deberán agrupar en cada departamento. Por ejemplo, acá tenemos un director, producto 1, producto 2, producto 3 y producto 4. Todos ellos están referidos ya sea a producir algo, en este caso, que es producir, porque es parte de producir, ¿no? En cada uno de ellos. Ahí está. Aquí se ha corrido un poco. Entonces, la organización se descentraliza en función de los bienes o servicios que produce la agrupación de actividades por productos o líneas de productos facilita el uso de la tecnología, la maquinaria y el equipo. El conocimiento y la mano de obra, lo cual permite intensificar los esfuerzos y la concentración, lo que aumenta enormemente la eficiencia en la organización. O sea, de acuerdo a lo que vas produciendo, en esos departamentos se hace uno solo. No hay más. ¿Cuántos productos tengo? Yo tengo 4 productos y ahí está. Dice, en las empresas no industriales eso se llama departamentalización por servicios. Una es por productos y otra es por servicio. La diferencia es que las actividades se agrupan con base en los servicios que prestan. No es los productos, ¿ya? Uno es productos o servicios. Por ejemplo, los hospitales suelen departamentalizar sus actividades por servicios. Cirugía, radiología, pediatría, ¿no? Los departamentos, por ejemplo, que existen, ¿no? Cirugía, radiología, pediatría, ¿qué más hay? Odontología, y otros más, ¿no? Que existen. Un banco puede departamentar sus operaciones con base en ¿qué? Cuentas corrientes, cambios, cobranzas, créditos, y cómo es, y cómo existe. Sí existe, así existe. Este ángel saca rato entra y sale. Por ejemplo, acá tenemos lo que es servicios, ¿ah? Cobranzas o producción, así, producción. Director, por ejemplo. Tenemos una división farmacéutica, una división veterinaria y una división química. En la división farmacéutica tenemos departamento de analgésicos, departamento de antibióticos, departamento de jarabes. Ahí está. Toda esa departamentación se hizo sobre esta base y dentro de esa división farmacéutica están los departamentos que tienen que ver con la parte farmacéutica. En división de veterinaria, departamento de vacunas y departamento de medicamentos. En la división de química, departamento de pigmentos, departamento de insecticidas, departamento de fosfatos. O sea, se van relacionando de acuerdo a sus propias características. Por eso se llaman departamentación de productos o servicios. Así como dice acá, aquí podría departamentalizar un ejemplo, ustedes pueden hacer ahorita ahí. Departamento de hospital, director del hospital, departamento de cirugía, departamento de radiología, departamento de pediatría, departamento de odontología, departamento de, ¿cómo se llama? De los médicos, obstetras, por ejemplo, obstetricia, y así sucesivamente, ¿no? Lo podían graficar de esa manera y ya está. Lo mismo que un banco, puede hacer por servicios, cuáles son. A un banco hay cuenta corriente, cambio, cobranza y así sucesivamente. Y por supuesto tiene sus ventajas, ¿no? También sus desventajas. Por ejemplo, acá tenemos uno, ¿no? Del banco que estaba haciendo hincapié.
sección de cuentas corrientes, sección de cobranza, sección de cambios, sección de registro, sección de financiamiento, y así sucesivamente. Que pueden existir otras áreas, por eso están de puntitos, rayitas, que puede haber otros que puede existir, y así sucesivamente. Por eso dice, la estructura por productos o servicios es la indicada cuando las circunstancias del entorno son inestables y cambiantes, porque induce a la cooperación entre especialistas y a la coordinación de sus esfuerzos para mejorar el desempeño del producto o servicio. Tenemos la depresión geográfica, miren, geográfica. Aquí se han puesto unos ejemplos. Requiere, dice, la diferenciación de las actividades y su agrupación de acuerdo con el lugar donde se desempeña el o la zona de mercado que cubre la empresa. Por eso es geográfica, ¿no? Después puede abarcar el norte, el sur, cerca. Con el mismo departamento puede abarcar lo que son las provincias de tal o los distritos de tal, todo esto, ¿no? Esa estrategia se basa en la presunción de que cuando los mercados están dispersos es posible mejorar la eficiencia y todas las actividades relacionadas con un producto se agrupan dentro de una zona geográfica específica. Esto es utilizado por empresas que cubren zonas geográficas muy amplias y que tienen mercados muy extendidos. Es más indicada para el área de producción, operaciones y de ventas. Se utiliza poco en el área financiera, que no permite la descentralización, por supuesto, tiene que estar centralizada. Por eso el Ministerio de Economía y Finanzas, a nivel del país, por ejemplo, no puede descentralizarse, ¿no? Tiene que estar centralizado. Es uno solo. Trabajo sí tiene divisiones departamentales, industria también y todo. Educación, salud, todo eso sí. Pero Economía y Finanzas ustedes van a ver que no está. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, división de operaciones, por ejemplo. Región norte, región centro, norte y sur. Es un ejemplo de operaciones en Brasil, ¿no? En el centro, por ejemplo, Brasilia y Belo Horizonte. Región norte, Recife y Belén. Sur, Sao Paulo y Porto Alegre, por ejemplo. Entonces, así vas diseñando, según esta empresa, pues sus operaciones están divididas en las 3 regiones de Brasil, lo mismo que podría hacer aquí en el Perú, ¿no? Podríamos hacer región norte, región sur, región centro. En la región sur, que tenemos Tacna y Cusco, por decir, ya está. En la región centro, tenemos Huánuco, tenemos Junín, por decir un ejemplo. Y en región norte, ya, listo, ahí está Piura y está La Libertad, por decir, ya está. Entonces vas de acuerdo al tipo de empresa que se trabaja. Ahí tenemos sus ventajas también, sus desventajas. Y dice, la estructura geográfica es aplicable cuando la empresa pretende cubrir un mercado de consumidores o usuarios por medio del área de mercadotecnia descentralizada o uno de proveedores de recursos de producción por medio del área de producción descentralizada. Acá tenemos otro también que normalmente vemos en los moles, por ejemplo, por clientes, ¿no? Implica la diferenciación de las actividades y su agrupación de acuerdo con el tipo de persona o personas para las cuales se ejecuta el trabajo. Las características de los clientes, edad, sexo, tipo de consumidor, los días socioeconómicos, etc. O sea, haciendo ese estudio, vas a definir el tipo de departamentación que quieres institucionar en tu empresa, ¿no? Entonces dice, los departamentos por clientes o consumidores reflejan el interés por el consumo de productos o servicios que ofrece la empresa. Este enfoque divide las unidades de la organización de modo que cada una de ellas pueda servir a un tipo diferente de clientes. Por ejemplo, en los moles, por ejemplo, que tenemos el privilegio de tener nosotros, por ejemplo, tú vas a Ripley o vas a Saga, ¿no? Saga Falabella, vas al otro. Entonces, ¿cómo hacen? Por ejemplo, división de ventas, la parte de comercialización, el nombre que tenga en la organización, ¿qué hacen? Tú vas ahí y encuentras un departamento femenino, sección de modas, ropa, modas, todo eso encuentras en la parte femenina, ¿no? Y está diferenciado. En la parte femenina, dice, tú sabes que ahí vas a encontrar todo lo que es femenino. El masculino, confecciones, calzado, vas a encontrar.
infantil, confección de juguetes, por ejemplo. Entonces, tú ingresas y vas a ver, cómo está, ¿no? Departamentalizado, por ejemplo, esas empresas, ¿no? Y vas a encontrar. Sí, a ver, los caballeros, caballero está por allá. Listo. Y ya sabes que todo lo que es caballero vas a encontrar por ese lugar, ¿no? Lo que es damas, también por eso. Niños ya ni vuelta que están los juguetes, está todo eso. Y ahí está, ¿no? Tienen sus ventajas, desventajas. Y tenemos lo que es por procesos, por ejemplo. O sea, también conocido departamentación por fases del proceso, por procesamiento o incluso por equipos se llama, ¿no? Departamentación por procesos. Eso sí. Y es simple porque eso se va graficando más o menos en la parte de producción, ¿no? Pues es un conjunto de actividades estructuradas y destinadas a generar un producto específico para un cliente o mercado determinados. Es un orden específico de las actividades de trabajo en el tiempo y en el espacio, en el tiempo y en el espacio, con un principio y un fin, con entradas y salidas, ¿no? Identificadas con claridad. El proceso se entiende como una serie de actividades que proporcionan valor al cliente. El cliente del proceso no es necesariamente uno que está en el exterior de la organización, sino puede estar dentro de ella, que se reconoce como cliente interno. Por ejemplo, ¿no? En el departamento de hilado es el proceso. Entonces se grafica, se departamentiza por procesos. ¿Qué se hace? Ya sabemos que va a entrar a la sección de preparación de la materia prima, después va a pasar al departamento de lavado de la materia prima, va a pasar a la sección de cardado, dice, y después a la sección de hilado. O sea, esto es el proceso que se sigue. Por eso dice, departamento por proceso. O sea, las fases que va a tener todo el proceso del hilado. Entonces, desde inicia hasta donde termina. Pues con frecuencia las empresas industriales la utilizan en los niveles más bajos de la estructura, por ejemplo, de las áreas de producción de operaciones. Aquí podríamos poner, por ejemplo, confección de calzado, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza? ¿Qué cosas se hacen en el calzado? Primero, segundo, tercero, hasta dónde termina el calzado y ahí te entrego. O también podrías utilizar, por ejemplo, para confecciones, ¿no? Y aquí empieza tal cosa, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Lo mismo que, por ejemplo, si fuimos, por ejemplo, a una triplayera alguna vez, acá en Pucallpa, ¿cómo empieza hasta que termina el triple que te venden en la calle, en los negocios? ¿De dónde empieza? Desde la madera rolliza, ¿no? Y comienza la preparación y cómo entra, va pasando por diferente, es el proceso que se utiliza, ¿no? Y varios ejemplos que podrían hacer. Ventajas, desventajas, ahí está todo. Por ejemplo, en esta parte de las desventajas dice, en el caso de computadoras, los desarrollos tecnológicos en el procesamiento de datos han provocado cambios, sea en el equipo, el hardware o en el proceso de software, lo que va a llevar a la reducción de la estructura o al aislamiento. El downsizing, por ejemplo, esto es una herramienta nueva de la administración, ¿no? El downsizing, que le vamos a ver en el recurso. Entonces, la estructura del proceso que utilizan las empresas se relaciona con la estructura del producto. En otras palabras, la estructura del proceso que utilizan las empresas se relaciona con la estructura del producto, o sea, con la estructura del producto. ¿Qué tipo de productos? Desde el inicio hasta que termine. La agrupación por procesos resulta interesante con los productos o las tecnologías que se utilizan como estables y duraderas. Y tenemos departamentación por proyectos, ¿no? Entonces, de acuerdo a los proyectos que existan, de acuerdo a eso, se diseñan. Y estos no son eternos, son por tiempos, ¿no? Por ejemplo, proyecto, ingeniero de control del proyecto, jefe de compra del proyecto, contador del proyecto, jefe de producción del proyecto. Y así, de acuerdo a eso, por ejemplo, ¿no? Hay una determinada parte, desventajas tiene. Por ejemplo, esta agrupación por es empleada por organizaciones que se dedican a actividades sujetas a la influencia de los avances tecnológicos, como la investigación y desarrollo en empresas
en los ramos de la electrónica, energía nuclear, aeronáutica y farmacéutica. Entonces, estos es de acuerdo. Por ejemplo, puede ser un proyecto, puede ser aquí grande que se tuvo, por ejemplo, o que se tiene hasta el momento, la construcción del hospital, por ejemplo. O sea, solamente por el proyecto se diseña esta estructura desde el momento que se inicia con el movimiento de tierra, por ejemplo, y va pasando por áreas así, por pintado, por sanitario, por electricidad. O sea, todo un conglomerado. ¿Esto cuánto tiempo tiene? 2 años. Y 2 años termina. Y cada unidad orgánica, estructura orgánica de este proyecto, por ejemplo, termina en su periodo. Si ya se hicieron todas las instalaciones sanitarias, ya desaparece esa necesidad porque ya no existe. Cuando terminamos de pintar, ya no está. Cuando terminamos la iluminación, también ya está. Cuando se comenzaron a remover la tierra, todo eso, lo que estaban encargados, había removimiento de tierra, perfecto. Cuando comenzaron a hacer esas estructuras, perfecto. Terminaron todo esto, armaron toda la estructura y va apareciendo otros. Por eso dice, proyecto. Este proyecto tiene y no es eterno, termina su periodo y aparece. Listo, desaparece. Quieren construir una nave, por ejemplo, a lo mismo. El proyecto se hace de acuerdo a las características de eso, nada más. Muy bien. Estos son, por ejemplo, la departamentalización, la derivación de la departamentalización, que se pueden combinar en algunas partes. Entonces, para el viernes, acá está por funciones, por productos, por geográfica, clientes. Les vamos a hacer un par de ejercicios de estos para que ustedes grafiquen la departamentalización. Hagan su organigrama en base a la departamentalización. Le vamos a activar a partir de las 5 de la tarde y le vamos a cerrar a las 7 de la noche. Y le suben a la plataforma donde va a estar la práctica. Le diseñan ahí su organigrama, de acuerdo a lo que estamos, leen bien eso y de repente le pongo un ejemplo así para con una combinada por ahí. Entonces, ahí está. Ya esto es la famosa departamentalización. Todo lo que vimos, por ejemplo, todo esto es la neoclásica, que ha ido involucrando a otras teorías como estaban viendo ustedes, a las 3 anteriores, mayormente la clásica, la neoclásica, la científica y la clásica, y lo convirtió, por eso, en neoclásica. A ver, preguntas sobre la práctica que vamos a hacer el viernes. Pregunten. Profesor, una pregunta, ¿va a ser de un departamento en específico o podemos hacer el ejemplo de cualquier tipo de departamentalización? Claro, pues yo les voy a dar la tarea. Ahí va a estar la tarea, qué tipo de... Con los datos que les estoy dando, ustedes van a construir. ¿Ya? Ya, profesor. Ustedes van a construir los organigramas. Profe, ¿eso va a ser individual? Ajá, individual de uno nomás. No vas a poder hacer de 2 porque no van a estar juntos. Están separados ustedes. Sí, cada uno tiene que hacer. Para ver si es que... La idea es para ver si es que están en la onda. Y si no está bien, volvemos a hacer el lunes. Pero hay que ir practicando para ver si se puede hacer o no. Si está bien, bestial. Pero si está mal, lo hacemos de nuevo. No hay ningún problema. Elgin tiene problemas, dice. ¿Dónde está Elgin?
Doctor, ¿me escuchas, doctor? Yo te escucho, Elvin. Ah, ya. Sí, porque te va mi internet, doctor. Medio entrecortado te escucho, debe estar por allá por Pacacocha, metido por ahí seguro, pues, caray. Nada, doctor, estoy en casa, doctor. ¿Ahorita me escuchas? Sí, te escucho, Elvin, sí, te escucho. Ya, doctor, ya, ok, gracias. Muy bien, prendan sus camaritas, pues, los que pueden prender para la toma, por favor. Vamos a descartar. Y ya. Escucha, hay uno que está entrando recién. Señorita Larota, don Ángel, don Gilmar, don Jordi. Jordi, tú siempre entras y sales, ¿no? O tu internet está mal. Varias veces te acepto por ahí. Lincoln, hoy estaba Nayumi, Ana Lucía. A ver, no hay más. Ángel Aguilar, Alexander Flores. A ver, Eji. No nos escucha Elvin, creo, ¿no? A ver, alguien que le apoya a Elgin haciendo la captura, después me lo pasa. Elgin, ¿ya? A ver. Aparezca. Listo. Ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces nos estamos viendo o analizando ya el viernes, ¿ya? Tatiana recién apareció ahí. Muy bien, buenas noches, buenas noches. Recién aparece Nayumi. Su cabeza nomás. Su chuco nomás que se ha hecho ahí aparece nada más. Frentas. Ok. Bueno, Jordi, Ana Lucía, Alexander, Benelotti recién está ingresando. Bueno. Ahí está Tatiana Milagros, Alexander. Muy bien. Buenas noches y cuídense. Buenas noches, profesor.